Bueno, hola a todos. Hoy día Politic tiene más noticias internacionales que compartir. En este caso, una muy interesante, que es la entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin, que es el presidente. Pues el pasado jueves, Tucker Carlson, a través de ya su medio independiente, en X, anteriormente Twitter, publicó la entrevista que le hizo al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Recordemos que Tucker Carlson es un ex periodista de Fox News que mantiene, tiene una postura más republicana en cierto sentido y que la sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, prácticamente su entrevista, lo que abordó Putin, fue el tema que ya iremos comentando con mayor precisión y mayor detalle más adelante. Pero en resumen, Putin brindó un análisis, bueno, su análisis histórico desde la perspectiva del Estado de Rusia, de las relaciones entre Ucrania y Rusia, su postura sobre sus objetivos de la guerra, si se han cumplido, si no se han cumplido, su postura sobre las decisiones que Estados Unidos ha ejercido en la guerra, sobre su modelo político como tal, su postura frente a la OTAN, sus visiones de política exterior y otras cuestiones menores, pero que incluyen el tema de intercambios de prisioneros, que ya abordaremos con más detalle a continuación. Pero primero preguntarle a Benji qué opina de este asunto, si tiene alguna opinión particular sobre el tema. Bueno, sí, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin ha generado una gran controversia dentro de todo el mundo occidental, particularmente dentro de la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? Porque vemos cómo es que gran parte de los políticos se incomodaron, ¿no? Bastante con respecto al por qué se le dio la entrevista, o bueno, por qué Tucker Carlson tuvo que darle la entrevista o hacerle esa entrevista a Putin, ¿no? Porque vemos cómo es que, por ejemplo, en cuanto a sintonía, ¿no? Fue tendencia dentro de Twitter, ¿no? O sea, han habido una gran cantidad de personas que han estado expectantes a esta entrevista y vemos cómo es que, por ejemplo, los gobiernos occidentales, ¿no? Ven esta entrevista de manera negativa, puesto que ha permitido que Vladimir Putin pueda difundir mucho más su política exterior, ¿no? Pueda difundir mucho más cuáles son los motivos por los cuales ellos deciden invadir Ucrania, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que todo este escenario va siendo más favorable para Vladimir Putin que para los propios occidentales, ¿no? Entonces eso realmente ha incomodado a las élites políticas occidentales, ¿no? Incluso muchos de ellos han pensado, ¿cómo se llaman? Aplicarle sanciones, ¿no? A no dejarlo ingresar a sus territorios, ¿no? Entonces han habido una gran cantidad de acusaciones que le han estado realizando al periodista, ¿no? En relación justamente a su entrevista, ¿no? Y como tú mencionabas, Lía, también claramente, ¿no? Vemos cómo es que este periodista Tucker Carlson tiene una perspectiva mucho más pro republicana, ¿no? Motivo por el cual las preguntas que le ha realizado han sido más vinculadas también a cómo es que se está manejando el conflicto y cómo es que la actual administración de Joe Biden está reaccionando en relación a este conflicto, ¿no? Incluso en una parte de la entrevista, Vladimir Putin mencionaba, ¿no? Que si es que, por ejemplo, Occidente dejaría de apoyar a Ucrania, Ucrania, en un par de semanas, claramente llegaría a caer, ¿no? Y se acabaría de esa manera la guerra, ¿no? Por otro lado, si hacemos un paralelismo, Donald Trump también había mencionado dentro de su campaña que de llegar él a la presidencia de los Estados Unidos en tan solo 2 días, la guerra en Ucrania finalizaría, ¿no? Lo cual de alguna manera a muchos analistas les ha generado, ¿cómo se llama? Particular interés esta entrevista con la postura justamente que tiene Donald Trump, ¿no? Entonces, vamos viendo más o menos cómo es que de esa manera se ha desarrollado esta entrevista, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Claro, justamente opino lo mismo y en ese caso voy a ser un poco más detallada con más precisiones. A mí me interesó mucho esta entrevista
porque si bien es un discurso que ya Putin ha reiterado varias veces, nosotros como personas que, o bueno, todas las personas que estén estudiando esta carrera, si es que de verdad en cierto momento quieren comprender o en cierto paso analizar la política exterior rusa, esta es una entrevista fundamental para comprenderla y para aprenderla. No para juzgarla como tal, sino si uno quiere analizar. En ese caso, eh, Putin tiene algunas declaraciones interesantes. Primero que, como tú dices, Tucker Carlson, como tiene una postura más pro-republicana, hizo preguntas más destinadas a promover el término del apoyo estadounidense a Rusia, es decir, reforzar más esa idea. Y en ese marco, Putin ha declarado cosas como que aún no siente satisfechos sus objetivos de guerra, porque sus objetivos prácticamente son la desnazificación. Es una idea que él sostiene, inclusive desde antes que hubo todo este conflicto en el 2014 en Donbass, Crimea y todo lo que pasó con Ucrania y Rusia. Y el mensaje principal de toda esta entrevista de Putin, que en mi opinión intentó transmitir a los estadounidenses, es que esta idea de la política exterior, que también sostiene Tucker, que es que no tiene sentido ayudar a Ucrania con más dinero y armas, si es mejor centrarse en el frente interno, que prácticamente lo dijo explícitamente en la entrevista, inclusive cuestionó el modelo político estadounidense, llamándolo una ilusión como tal. Y entonces Putin como tal concede su primera entrevista a un medio occidental desde antes de la guerra. Segundo, es importante porque como es un medio occidental, probablemente tenga alcance en personas que sigan esta postura de la política exterior estadounidense, pero no solo ello, sino personas que son eslavófilas. Esta idea que está desde antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, más que todo un concepto cultural que es la admiración de los pueblos eslavos, que son opuestos a los occidentalistas, que destacan una postura eurasiática de Rusia, que no se alinea tanto ni con Europa ni con Asia. En ese marco es importante, y tampoco no solo ello, sino también un discurso que siempre reitera Putin en su política exterior, que es con la OTAN. Recordemos que cuando Putin llegó al poder, previamente había estado Boris Yeltsin, que digamos que no tuvo un buen mandato, pero que Rusia, por el final de la Guerra Fría y la consiguiente caída del muro de Berlín, perdió su dominio en Alemania del Este, la RDA, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, en Yugoslavia. Y todo este ex espacio soviético entra en una especie de limbo. Y entonces la OTAN se mantiene desde el final de la Guerra Fría hasta ahora. Pero cuando Putin llega, pues su prioridad como objetivo a largo plazo es restablecer la importancia de Rusia en las relaciones internacionales, como fortaleciendo el Estado y con el establecimiento de una federación centralizada. Claramente, Rusia en ese sentido, porque al principio no no tenía tan clara una línea occidental, digo, una línea antioccidental al inicio del mandato de Putin, pero Rusia como tal hoy en día se considera como una víctima de la agresión de los países occidentales. ¿Por qué? Porque porque Putin lo que dice claramente, es que considera que las promesas hechas al momento del final de la Guerra Fría de no integrar justamente estos países de Europa del Este que son ex espacios soviéticos a la OTAN, no han sido respetadas. Y él justamente menciona 5 olas expansivas, y justamente es el proceso que se vivió en el final de la Guerra Fría. ¿De qué rol asumiría la OTAN si ya no se está contraponiendo el Pacto de Varsovia? Y lo que pasó es que hubo la integración de Polonia, de Checoslovaquia y Hungría,
en el 99, de ahí la integración de los estados bálticos y la tentativa con Ucrania en el 2008. Y en ese sentido, según Putin, que es uno de sus principales discursos de política exterior, es legítimo para él tomar medidas preventivas. Claramente no es justificable en ningún aspecto temas como la invasión, pero si uno quiere comprender el lado de la postura rusa, se puede analizar a partir de la soberanía, porque es verdad que no hay nada más que un Estado que le duela más que una amenaza sustancial a su soberanía, y claramente eso se puede tener de un espacio primero con el que has tenido vínculos históricos, digo, perdón, un pasado histórico, lo cual no significa que sean parte de. Y segundo, que tengan una cercanía geográfica y sobre todo de un espacio de seguridad colectiva que lo que refuerza es la promoción de la democracia liberal, que es la doctrina opuesta de política exterior que defiende Rusia. Entonces sí, es una amenaza sustancial a su soberanía de parte de Rusia. Y de parte de Ucrania es la integración al modelo de democracia liberal y por lo tanto una afinidad mayor con Estados Unidos que en cierta manera le da un sistema de protección frente a Rusia. Y entonces en ese dilema se encontraba Rusia justamente al momento de su consideración y en parte explica su discurso de política exterior en el conflicto ruso-ucraniano y las justificaciones que utilizan, que como les digo, no es que los estemos defendiendo, sino que simplemente la tarea es comprender el por qué piensan así o cuál es su discurso. Tal. Y esa es la importancia de la entrevista, a mi parecer. Y bueno, ¿qué opinas, Benji, al respecto? Sí, bueno, has mencionado una cuestión muy interesante que es también la cuestión histórica, ¿no? Vamos viendo cómo es que mencionabas, ¿no? El tema de tras el fin de la Guerra Fría, cómo es que la OTAN se sigue expandiendo, ¿no? Tiene 5 olas de expansión, pero también, por ejemplo, Putin lo que hace mención y que me parece realmente interesante e importante también es la cuestión de cómo es que en primera instancia los territorios que Putin reclama, ¿no? Que son los territorios de Nueva Rusia o Novorussia, ¿no? Que lo componen Odessa, Mariupol, Kharkov, Kharkiv, ¿no? Donetsk y Lugansk también, son territorios que históricamente le pertenecían a Rusia, ¿no? Incluso la persona que la conquista es una emperatriz rusa, ¿no? Catalina la Grande, ¿no? Que es la que unifica gran parte de todo ese territorio. Incluso la península de Crimea también la toma para Rusia y de esa manera forma lo que vendría a ser posteriormente el gran imperio ruso, ¿no? Es una de las impulsoras de la creación de este gran imperio ruso, ¿no? Ahora, ¿por qué Putin, por ejemplo, dice que estos territorios le pertenecen de manera histórica? Porque, como sabemos, cuando llega 1917 se da una serie de cambios dentro de Rusia, ¿no? Que ya no pasaría a ser Rusia, sino pasaría a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En este punto vamos viendo cómo es que Lenin es el que le entrega gran parte de esos territorios que históricamente le pertenecían a Rusia para el Oblast de Ucrania. Entonces, a raíz de eso se va justamente dando este tema de cómo es que esos territorios que históricamente son rusos forman parte ahora de Ucrania, ¿no? Entonces, en relación a ese punto, cuando se acaba ya justamente, cuando cae el muro de Berlín y posteriormente cuando la Unión Soviética se disuelve, este territorio pasa a manos ucranianas, pero claramente los rusos, como sabemos, ¿no? Buscan nuevamente recuperar este territorio porque es considerado un territorio ruso. Existe una gran mayoría étnica de habla rusa, ¿no? Claramente podemos evidenciar cómo es que muchas de estas zonas, ¿no? Se han unido nuevamente a la Federación Rusa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Crimea, ¿no? Gran parte de la población durante el 2014 no disparó ni siquiera una bala, ¿no? Porque la gran mayoría de toda esta población era población de habla rusa. Igual la población que vive en los oblasts en la actualidad de, ¿cómo se llama?
de Donetsk y Lugansk también se unieron justamente porque son de habla rusa, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que existe esta relación directa entre la población de estos territorios y también justamente la política rusa, ¿no? De expansión justamente dentro de estos territorios que forman parte de alguna manera del pueblo ruso, ¿no? Entonces es de alguna manera esta situación la que también escala un poco más el conflicto, sumado claramente a lo que mencionabas, ¿no? La ola de expansión, cómo es que esta ola de expansión también genera que el propio pueblo ruso se vea amenazado, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabemos, después de ¿cómo se llama? La disolución de la Unión Soviética, o sea, ya no había algún enemigo real dentro del territorio europeo, ¿no? O dentro del territorio de Eurasia, ¿no? Como podríamos designarlo, ¿no? Entonces, incluso Kissinger había mencionado, ¿no? Que la expansión de la OTAN podía ser un error incalculable, ¿no? Que estaba cometiendo los Estados Unidos y que lo más recomendable era que mantenga a la OTAN en sus fronteras naturales, ¿no? Es decir, en sus fronteras de 1991, ¿no? Pero eso ahí no llegó a realizar y vemos claramente cuáles son los efectos de estas tomas de decisiones, ¿no? El conflicto ruso-ucraniano, por un lado Rusia, ¿cómo se llama? Atemorizada de que Ucrania se va a unir a la OTAN, también teniendo en cuenta que cómo es que ahora Rusia va a perder su influencia o la poca influencia dentro de su zona, ¿cómo se llama? Cercana, ¿no? Que también es muy preocupante para el caso de un país o una potencia como Rusia, ¿no? Y ahora, sumado a eso, vamos viendo también cómo es que en el Asia Central también muchos de sus aliados van tambaleando también entre sí, quedarse con Rusia, ¿no? Como área de influencia, bueno, como parte de su área de influencia, o quizás entablar relaciones con países de la Unión Europea, ¿no? Entonces vamos viendo cómo todo eso es que ha generado que Putin tome la decisión que ha llegado a tomar, ¿no? Justificada o no, pero la llegó a tomar, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que estas situaciones han afectado y han provocado que se dé este conflicto de grandes magnitudes, ¿no? Que justamente en 11 días ya estaría cumpliendo su segundo año de aniversario, ¿no? De inicio del conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Claro, justo acabo de acordar de eso, que el 24 de febrero se cumplen 2 años del conflicto ruso-ucraniano. Bueno, un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar, pero que sí ya las posturas, como venimos comentando en los antiguos videos, se están desgastando como tal, y los bloques como tal también, en el apartado económico y el parte del ejército, la parte del suministro de armamento. Pero volviendo al tema, como tal, es interesante justo lo que mencionaba sobre Kissinger, porque Kissinger, por ejemplo, en el foro de Davos del 2022, lo que él comentaba es que justamente este era un problema grave porque él siempre se oponía a la idea de que Ucrania se convierta en un miembro de la OTAN porque temía que provocase exactamente el proceso que hoy en día estamos viviendo. Y que en ese marco, eso dijo en el Foro de Davos de 2022, que Ucrania debía ceder parte de su territorio a Rusia para lograr un acuerdo de paz. Ahora sí, esa idea ocasionó mucha polémica en la ciudadanía estadounidense. Y bueno, en el Foro de Davos 2023, lo que él remarcó es que si bien esto ya ha pasado, bueno, ya no hay vuelta atrás al proceso que tal están viviendo, que una Ucrania neutral en estas condiciones que hoy en día estamos viviendo ya no sería posible, pero que se debía evitar todo lo posible en que esto se convierta en una guerra contra Ucrania, a fin de evitar una escalada del conflicto. Y segundo, que se le debe dar la oportunidad de reincorporarse al sistema internacional una vez tenida ya la paz. Ahora, en el marco ya de hablando de la entrevista de Putin, es interesante lo que mencionaste sobre este vínculo histórico que hay, sobre todo con partes del sur, porque justamente tiene mucho este tema de la protección de las personas, de los individuos ruso-blancos. Y también, aparte de eso, lo que mencioné anteriormente, que es la idea de proteger
el territorio ruso de una zona que lo rodee frente a una amenaza de democratización no viene desde ahora, sino que viene desde antes, porque esto prácticamente, ahora que recuerdo, es la doctrina Brezhnev, que la doctrina Brezhnev lo que sostenía era la soberanía limitada de las democracias europeas. O sea que era una doctrina de la política exterior de la Unión Soviética en esa época, para evitar intentos de democratización o independencia en países socialistas, perdón, mediante que, bueno, pues las supuestas medidas preventivas, que en este caso son de intervención militar. Esto lo mencionó que era el líder soviético en esa época, que era Leonid Brezhnev, que, bueno, dijo cualquier amenaza al Pacto de Varsovia, esto amenaza el socialismo en conjunto, entonces nosotros debemos actuar. Ese discurso es muy similar al que estamos viendo hoy en día, que no es nuevo, sino que es algo que simplemente se ha sostenido sobre el tiempo. Y también el tema de los rusohablantes, de los eslavófilos y también el tema de los bálticos. Este, en este marco, lo que está por verse, aparte de lo de Ucrania, es qué influencia y si va a haber una acción de parte de Rusia en países del ex espacio soviético. Hizo referencia, me parece, a Letonia y Lituania. En la entrevista no me acuerdo cuál de los dos países. Lo que Putin comentaba es que no tenía intenciones de intervenir en esos dos países, pero hay que ver si hay alguna acción más en el campo diplomático, por ejemplo. Y otra cosa interesante de la entrevista es que Putin mencionó en cierta parte es que estaba abierto un intercambio de prisioneros con el periodista Evan Gershkovich. Evan Gershkovich era un periodista de Wall Street Journal que ha estado en prisión preventiva en Rusia casi un año por cargos de espionaje que le imputó Rusia. Y justamente se planteó esta posibilidad y lo que dijo Putin implícitamente es que no es un tabú resolver este asunto y que podría ser intercambiado por una persona que cumple una condena en un país aliado de Estados Unidos. Que si bien es implícito a quien se refería, pues es al ciudadano, ¿cómo se llama? Bueno, es a una persona, que no recuerdo su nombre exactamente, pero que cumple cadena perpetua en Alemania por asesinar a un ex insurgente checheno en 2019. Entonces es una señal que el Kremlin lo que está haciendo es buscar la liberación de Krasikov, así se apellidaba la persona, de Alemania, a cambio de liberar al periodista del Wall Street Journal, por lo cual hay contactos entre ambos países y también es una acción relevante en este marco del conflicto. Sí, claro, Lidia. Es más, por ejemplo, me pareció interesante cuando mencionabas este tema de cómo es que de alguna manera, ¿no? Históricamente la Unión Soviética ha buscado países, ¿no? Que puedan evitar su roce directo con Occidente, ¿no? A los que también se les conoce como estados tapones, ¿no? Rusia ha tenido históricamente estados tapones que han impedido, ¿no? Justamente que los países cercanos, limítrofes, puedan atacarlos, ¿no? Por ejemplo, si vemos más o menos la composición del Imperio Ruso, vemos cómo es que el Imperio Ruso se expande a tal punto que, por ejemplo, por el Cáucaso está cubierto por una cadena de montañas, ¿no? Vemos también cómo, por ejemplo, a lo largo de su territorio está cubierto por algunas áreas naturales, ¿no? Que impiden justamente que el enemigo pueda expandirse, ¿no? Y atacar como tal el imperio ruso, ¿no? Entonces, históricamente vemos cómo es que Rusia ha buscado que otros estados neutrales, ¿no? Impidan que sus rivales puedan chocar con estos, ¿no? Entonces creo que este punto también es importante y a resaltar, ¿no? Vemos cómo es que se le quita, ¿no? Justamente su estado tapón que era Ucrania, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos otros estados tapones dentro de, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, cómo es que impide que
haya un contacto directo con Corea, entre Corea del Sur y Rusia, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Vamos viendo cómo es que también las otras naciones poco a poco se han ido pasando, ¿no? Al lado occidental, ¿no? Entonces eso ahí también es molesto para el propio Kremlin, ¿no? Teniendo en cuenta las políticas que ellos tienen, ¿no? Y cómo es que la tecnología norteamericana, también los intereses norteamericanos van expandiéndose poco a poco, ¿no? Y peor aún cuando es en un país que anteriormente fue parte de la Unión Soviética y un país de suma envergadura como lo es Ucrania, ¿no? El segundo productor de cereales, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo es que realmente Ucrania también tiene un rol destacado, ¿no? En relación al tema de producción de alimentos, ¿no? Y también al tema de la diplomacia, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte, Lidia. Sí, eso también el comentario te digo que en realidad sería todo por mi parte. Y bueno, agradecerles a todos los que están viendo el video. Si les ha interesado el tema, suscríbanse, denle like y estén atentos que vamos a subir más videos de noticias internacionales. Hasta luego.